Buen día amigos, el día de hoy vamos a ver el tema de antibióticos, uso y abuso. Ese es un tema fundamental para la práctica médica porque todos los días nos enfrentamos a situaciones y a pacientes que quieren un antibiótico así como que casi a fuerzas, ¿no? Casi nos obligan a que recetemos antibióticos. Ahorita vamos a ver por qué no es tan bueno utilizar siempre antibióticos o por qué no están indicados siempre y qué puede pasar o cuáles son las consecuencias que podemos tener si abusamos del uso de los antibióticos. Las enfermedades infecciosas no siempre son causadas por bacterias, muchas veces son causadas por virus. De hecho, la mayoría de las infecciones de vías respiratorias inician como una enfermedad por un virus y hasta ahí se limitan. Algunas sí van a progresar y se van a contaminar con bacterias y pueden avanzar y sí requerir antibiótico, pero en un gran porcentaje de casos solamente son de origen viral, en las cuales nuestro cuerpo solito va a atacar este virus y lo va a eliminar. Muchas veces queremos que esto pase muy rápido, pero no puede ser así inmediatamente, ¿no? El cuerpo se tarda un poquito. Lo único que ocupa nuestro cuerpo son medidas de sostén, tratamiento de los síntomas, reposo, comida y esperar. Y solito el cuerpo va a combatir esas infecciones virales. Puede haber infecciones en el cuerpo a cualquier nivel. Aparte de los virus, hay hongos también que producen infecciones, hay parásitos, hay otras estructuras que se llaman priones. Son varios microorganismos los cuales nos pueden dar infecciones, no solo las bacterias. Pero muchas veces creemos que con el solo hecho de tener fiebre o de sentirnos muy mal, pues ya es una bacteria y nos tienen que dar antibiótico. No siempre es así. Lo más común que vemos son pacientes que llegan con síntomas de resfriado común, pues, que porque dicen, no, es que ya me cambié de color el moco, o me duele mucho la cabeza, o me duele mucho la garganta, y creen que el antibiótico es magia y que va a quitar todos los síntomas y incluso va a quitar el dolor. Hay mucha gente que está con este efecto placebo también, que cuando se toman el antibiótico se empiezan a sentir mejor. No es porque ocupaban el antibiótico, es solamente efecto placebo porque ellos creen que con el antibiótico van a mejorar y pues sí pueden tener mejoría, ¿no? Pero no es por un efecto del antibiótico. Siempre que indicamos un antibiótico, tenemos que tener una evidencia clara de que el problema está ocasionándose por bacterias. Si es una infección en la garganta, generalmente vemos puntos de pus en la garganta, o tenemos datos de que un paciente tiene bronquitis o que incluso tiene neumonía. Aquí pues está ampliamente justificado el uso de antibióticos, ¿no? En el caso de infecciones gastrointestinales que ocasionan diarrea, hay diarreas muy frecuentes que son ocasionadas solamente por las toxinas de las bacterias que estaban en los alimentos y no por bacterias en sí. Para estos casos no se ocupa tampoco dar antibióticos, se ocupa manejo de sostén, hidratación, quitar síntomas, ver que no ocurran complicaciones, pero muchas veces tampoco se van a requerir de antibióticos. El asunto cambia un poquito en las infecciones de vías urinarias, que estas la mayoría de las veces sí pueden llegar a requerir de un antibiótico, pero siempre tenemos que tener la evidencia o el sustento, aparte del cuadro clínico del paciente, de un examen general de orina y si se puede, de un cultivo de orina que nos demuestre qué bacteria es la que nos está ocasionando esto y darle el antibiótico dirigido hacia esta bacteria. Estoy hablando de infecciones respiratorias, de diarreas y de infecciones urinarias porque son las más frecuentes. Son los sitios infecciosos que vemos de diario pues, en los pacientes. Puede haber infecciones en el cerebro, en las meninges, en articulaciones, en cualquier lugar del cuerpo, en la piel. Son un poco menos frecuentes estas, pero el caso es el mismo, ¿no? Casi siempre tenemos que demostrar que esas infecciones están causadas por una bacteria para tener la plena justificación de dar antibióticos. Creo que en los pediatras es un tema muy frecuente, ¿no? Que las mamás llegan con el niño a consulta y que se van enojadas incluso a veces si no les dan antibiótico. Con los adultos ocurre un poquito diferente, ¿no? A veces podemos platicar mejor con el adulto y hacerlo entender y razonar, pues que la mayoría de las veces su caso no amerita un antibiótico para resolver su problema. ¿Qué pasa cuando caemos en el abuso de antibióticos? Eso es lo que sí vemos muy frecuente en el ámbito hospitalario, ¿no? En aquellos pacientes que están internados, por ejemplo, que tienen algún proceso respiratorio grave, una neumonía severa, algo así, y que son pacientes que ya tienen antecedente de uso de algunos antibióticos, pues las bacterias se hacen bien fuertes, ¿no? Es decir, es una bacteria a la que estamos estimulando constantemente con antibiótico y no con un solo tipo de antibióticos, porque esto es lo otro peligroso, que utilizamos varios tipos de antibióticos, esa bacteria va adquiriendo capacidades y se va haciendo resistente a estos antibióticos.
Entonces, cuando nuestro cuerpo sí llega a requerir de algún medicamento fuerte, pues ya esta bacteria es resistente, ¿no? Y se les llama episodios de drogoresistencia, es decir, que los fármacos habituales ya no les hacen nada a estas bacterias porque sus componentes, sus genes, etcétera, ya les dieron la oportunidad de crear defensas o de crear mecanismos para evadir esos antibióticos. Entonces, se nos vuelve un problema muy importante porque por antibióticos más fuertes que le demos al paciente, estas bacterias son resistentes ya a ese antibiótico. Esto sucede muy frecuentemente aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay lugares en los que se ofrecen consultas médicas muy económicas y que al médico se le estimula también, entre más antibióticos se recete mejor, porque el antibiótico pues es lo que cuesta más caro y es lo que puede dejar más ganancias en algunos lugares, ¿no? Entonces vamos por facilidad o porque están más al alcance o porque nos quedó de pasada un tipo de consultorio de estos, llegamos y muchas veces salimos con una receta tupidita de muchas cosas que a lo mejor nuestro cuerpo no ocupaba, y entre esas cosas antibióticos. Esta situación actualmente está favoreciendo mucho a la resistencia de las bacterias a los antibióticos, incluso antibióticos nuevos que ya ni les hacen nada a las bacterias, ¿no? Bacterias muy fuertes que antes no veíamos con tanta frecuencia, que nos están ocasionando infecciones muy severas y que pueden llevar incluso a la muerte a un paciente. Entonces, los puntos importantes de esto: no todas las infecciones son por bacterias, por lo tanto no todas las infecciones van a requerir antibiótico. De las infecciones respiratorias, un pequeño porcentaje es el que va a requerir antibiótico, la otra gran parte son por virus y que el cuerpo solo los va a eliminar con tratamiento de los síntomas. Cuando son infecciones por parásitos o por hongos demostradas, pues ahí sí se da una terapéutica establecida. O incluso hay veces que el cuadro clínico es muy sugerente de algún tipo de infección de este tipo y está justificado completamente dar el tratamiento, ¿no? Pero no nos quedemos con la idea de que el antibiótico me va a quitar el dolor, me va a quitar el moco, me va a quitar el malestar general. Para nada, los antibióticos no hacen eso. Lo que hacen los antibióticos es atacar directamente a la bacteria, ya sea a su pared, a que no produzcan sustancias, al núcleo de la bacteria. Tienen muchos mecanismos de acción, eso no es lo relevante. Lo importante es no abusar de los antibióticos y no utilizarlos cuando no estén indicados, porque después esta situación nos puede llevar a muchas complicaciones de resistencia y de que las infecciones se expandan y que las bacterias cada vez sean más fuertes y más resistentes a esos antibióticos. Entonces, si tu médico no te dio antibiótico, no te enojes, él sabe por qué lo está haciendo. Y también, si ves así un cuadro medio raro en que te dan varios tipos de antibióticos o cosas que no cuadran, acude a una revaloración, ¿no? O acude con otro médico para que te dé su opinión. No les estoy diciendo, no vayan a esos lugares donde la consulta cuesta muy barata. No, están en libertad de ir, pero sí hay muchos casos, incluso han salido casos publicados en que forzan a los médicos que están ahí a que receten cierto tipo de medicamentos, pues para obtener un poco de ganancia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Cualquier cosa, estamos aquí en nuestro consultorio para ayudarte, para asesorarte sobre algún tema médico, o si lo requieres también en tu situación o algún familiar o paciente que esté hospitalizado, con todo gusto podemos acudir a donde tú gustes para valorar a esos pacientes. Muchas gracias por seguir nuestras transmisiones. Esperemos seguir contando con el apoyo que hemos tenido hasta el momento con nuestras dinámicas y todo eso. Vamos a tener nuevas sorpresas próximamente. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.